históricamente se ha cometido el error de entender que la seguridad es policía, fiscales, militares y quizá la parte de la judicialización que incluye jueces y abogados. La seguridad es un eje transversal al desarrollo, necesario e indispensable este factor para la vida, la calidad de vida, el desarrollo económico, el bienestar social y, por qué no decirlo, también es indispensable para crear prosperidad y avance económico en las sociedades. Una sociedad profundamente lacerada y marcada por la criminalidad. Es difícil que en los factores de desarrollo humano pueda avanzar, pueda consolidarse como una sociedad de desarrollo, pero también es indispensable para consolidar el Estado de Derecho y poder tutelar el debido proceso. Hoy, más que compartir conocimientos académicos con ustedes, quiero compartir mi experiencia investigando, trabajando casos de violencia y criminalidad desde que tenía 17 años que ingresé como paralegal voluntaria a la Fiscalía de Santiago. ¿Qué he visto y cuál ha sido esa experiencia? Porque sí que la criminalidad ha mutado, sí que los fenómenos criminales en estas décadas han cambiado y han impactado a la sociedad también de una manera distinta. ¿Por qué titulé estas breves palabras como Anatomía del crimen y la violencia en la República Dominicana? Por estar convencida de que esa violencia se encuentra en el día de hoy en el tejido social de la República Dominicana. No porque me parezca que es así, son los datos, son los indicadores que así lo revelan y que le iré compartiendo. Pero le adelanto algunos. Nosotros recibimos en Procuraduría durante el 2025 más de 273,000 casos. Para la población dominicana, ese dato revela algunos indicadores que debemos estudiar como sociedad. Por ejemplo, aproximadamente 25,500 de esos casos fueron amenazas entre ciudadanos. Amenaza que genera un roce social, que genera la convivencia. Y algo que ya he dicho públicamente por el convencimiento que tengo, ¿qué deberíamos nosotros hacer con ese dato que refleja, reitero, aproximadamente 26,000 denuncias de amenazas entre ciudadanos y que se generan más del 90% producto no de litis por criminalidad, sino por conflicto social? Todos sabemos, o muchos hemos escuchado del contrato social. ¿Qué implica el contrato social? Y por eso decíamos que los ciudadanos y las academias, pero sobre todo el sistema educativo, tiene que formar no solo profesionales, no solo jóvenes con conocimientos básicos, sino un modelo de ser humano que esté en condiciones de cumplir con el contrato social. Y parte esencial del contrato social busca la convivencia ciudadana. ¿Cómo yo puedo ejercer mis derechos respetando el derecho de los demás
para crear un contexto de convivencia que pueda ser pacífica esa convivencia y no legitimar esquemas estructurales de violencia que pasan de una generación a otra, pero que hoy tienen datos que no dejan de ser preocupantes. Y es que más del 80% de las personas involucradas en esos actos de violencia tienen menos de 35 años de edad. Por lo que esa radiografía evidencia de forma clara que no es una generación que va de paso o de salida, es una generación que es presente, pero que va a tener mayor impacto hacia el futuro si no trabajamos en los factores que generan esa violencia. Los fiscales, el sistema de justicia, cuando un caso llega, es porque el hecho ocurrió. La justicia actúa cuando el hecho ocurre. De ahí que es necesario entender como sociedad, y por esta razón valoro profundamente este foro, que el enfoque no puede ser solo punitivo. El enfoque tiene que ser holístico. Necesita una mirada holística. Y por esta razón aquí hoy tenemos paneles con sociólogos y con otros profesionales, no solo fiscales, jueces o policías, que somos parte en términos generales, excepto la policía, que además tiene una labor de prevención, pero es la parte punitiva del Estado, que se activa cuando el hecho se materializa, cuando la fractura y cuando el contrato social se ha roto. Y la intervención no debe ser después que ese contrato social se ha roto, porque debemos ver el sistema en dos variables que deben correr. No digo que paralela, porque el mejor sistema de seguridad es la prevención. Por eso las variables no pueden ser paralelas. Siempre veo la prevención acá y cuando falla la prevención, entra el sistema punitivo con la persecución. Sí es cierto que muchos autores, entre ellos Binder, establecen que el sistema punitivo tiene una incidencia de prevención general. Y el profesor y reputado jurista Eugenio Raúl Zaffaroni dice que la mayoría de las personas no delinquen, no porque tengan intelectualmente la disposición de no hacerlo, sino por el temor al sistema de consecuencia. Y cito esto como una forma de no restarle importancia al sistema de consecuencia. Claro que la tiene, claro que es necesaria, pero es importante que como sociedad primero se entienda que la seguridad no es una cuestión solo punitivo. La seguridad es un factor necesario para el desarrollo holístico de una sociedad, pero también es importante que las fuerzas vivas y los sectores representativos de esa sociedad se incorporen, porque otro dato indispensable y que estas dos variables las suelo correlacionar es el siguiente. Le dije que recibimos aproximadamente 276,000 casos, más de 25,000 denuncias, pero aproximadamente 73,000 casos de violencia de género, intrafamiliar y sexual.
¿Y por qué le digo que las variables se correlacionan? Si aproximadamente el 34% de los casos ocurren en el seno de la familia, no podemos esperar que ese núcleo central de la sociedad, que es el hogar, tenga un indicador de violencia tan alto y la sociedad entonces tenga niveles de violencia reducidos. Porque ¿dónde se forman las personas? ¿Cuál es el centro primario de formación de un ser humano? Es la casa. Y el segundo suele ser el sistema educativo, conjuntamente con el entorno social. Si la familia, el hogar, tiene indicadores altos de violencia y no podemos esperar que el centro educativo y la sociedad en general lo tenga reducido, porque esas variables se van sí o sí a correlacionar. Pero hay un factor que he visto cambiar del 2004, 2002 a la fecha. Recuerdo que en el año 2006 me tocó como fiscal adjunta llevar un caso que conmocionó mucho a la sociedad, que fue el homicidio para robar de la joven estudiante de medicina Vanessa Ramírez Fañas en Santiago, iniciando prácticamente mi carrera de Ministerio Público. Aquel acto conmocionó a la sociedad porque fue un caso en el que matan a la joven Vanessa para sustraer un teléfono. Pero ¿saben qué resulta? Que el uso de armas de fuego en los hechos criminales, en las amenazas y en las muertes se incrementó. Porque nuestro país se interconectó. Es un país abierto al comercio y ha traído esa apertura y tener quizá uno de los principales puertos del Caribe ha traído muchos beneficios económicos a la República Dominicana. Pero el desarrollo siempre trae desafíos. Y en este caso trajo desafíos para el tema de la seguridad. Entonces tenemos que colocar el arma de fuego como un factor muy importante para analizar la violencia. Pero no solo las armas de fuego, todavía los indicadores revelan alta incidencia de las armas blancas en hechos criminales. ¿Y qué dice la criminología sobre el uso de armas blancas en hechos criminales? Dice que el tipo de arma evidencia mucho el grado de violencia de una sociedad. Perdonen que sea imprudentemente gráfica, pero agarrar un machete e introducirlo al cuerpo de alguien en 20, 30, 40 ocasiones. Refleja ese acto unos niveles de violencia necesarios como un indicador para analizar el tipo de violencia y que hemos visto desde el Ministerio Público, que la conflictividad social suele tener más uso de arma blanca que la criminalidad. Sí. Entonces, la variable de educación
tipo de educación y tipo de delito y tipo de uso de arma de fuego también se correlacionan. Rector, le hago públicamente la propuesta, que conste que no se la he hecho en privado y espero que el rector no la encuentre ganchosa, como diríamos en cibaeño, pero quiera Dios que la Universidad Autónoma pueda interesarse y podamos hacer un estudio y una verdadera radiografía de la criminalidad, estudiando esos factores en sus orígenes, características, manifestaciones y correlación de las distintas variables. Para poder hacer unos niveles de prevención distintos, unos niveles de prevención mucho más estratégicos, que tienen que salir también una política que incida no solo en lo que hacemos las agencias de investigación y persecución. ¿Cómo formamos a ese modelo de ser humano? Estudiando el otro día para una tarea del doctorado, modelos educativos de los mejores del mundo, decía, ¿qué tienen los mejores sistemas educativos del mundo que a su vez forman ciudadanos en el que son capaces de gestionar conflictos y diferencias desde un diálogo y no desde un disparo o desde un machetazo? Y es que además de formar ese ente en lo académico, lo forman en la parte humana. El hecho de que aproximadamente de cada 10 homicidios, 5 son producidos en la conflictividad social, nos refleja un gran desafío. Pero cuando vamos entonces a qué tipo de conflictividad social, estos no son casos inventados. Una música con el volumen alto, una diferencia deportiva, un roce de vehículo, el uso de un parqueo, una vaca que se introdujo a la plantación agrícola de otra persona. Todos estos casos, hay un caso muy emblemático que pasó hace ya unos meses, donde un transportista de motor mata a otro por la mitad de un pan. En un locker dejó esa mitad de un pan, salió a buscar una botella de agua al frente, la otra persona lo había comido, cuando viene una discusión y hay un homicidio que debemos estudiar, no solo el homicidio, qué está pasando en esa anatomía social, que los seres humanos por un roce de un vehículo le dan 15 disparos a alguien. ¿Qué pasa? Que por un parqueo en un municipio de Santiago, por una discusión de parqueo, terminaron 3 personas muertas y 4 personas heridas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? Porque en ese esquema de violencia, el hecho de que usted no sea violento no le garantiza nada, porque tener un pequeño accidente o tomar un parqueo es algo que pudiera pasar, o que alguien entienda, como de lo más absurdo que hemos tenido, lo maté porque me miró mal. ¿Qué anatomía de una mirada que causa
un homicidio. Y ojo con algo que quiero decir. Es un error pensar que la seguridad solo es un tema de gobierno o justicia. La seguridad, y algo que en su momento llegué a proponer y que hoy propongo de nuevo aquí, es República Dominicana necesita firmar un pacto de Estado contra la violencia. Un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, en el que todos los sectores podamos construir ese pacto. Y no importa que sea Pedro Picapiedras el presidente, se desarrolla como una agenda país, como una agenda nación, entendiendo que es necesario desmontar ese más de 80% de jóvenes vinculados a criminalidad, que es necesario garantizar el desarrollo económico futuro, presente y futuro del país. Nosotros somos un país abierto al mundo, somos un país que vendemos un turismo de puertas abiertas con una marcada incidencia en la economía. Nosotros somos un país que decimos que estamos abiertos a la inversión extranjera. Turismo, crecimiento económico, inversión extranjera, requieren niveles de seguridad que hoy República Dominicana puede exhibir con una tasa en menos de 2 dígitos, excelentes niveles de seguridad. Pero la seguridad no es una fotografía del momento, permanente. Esos indicadores son una fotografía del momento. Hay que seguir trabajando en los factores que generan esos niveles de violencia y esos niveles de criminalidad. Le quiero compartir algunos datos más, si el apuntador me lo permite. Acá. Muy bien. Como le decía, hay niveles estadísticos importantes en la tasa de homicidio, en la reducción estructural de esa criminalidad. Se han golpeado estructuras importantes, pero como les digo aquí, ese tejido social sigue sangrando por heridas autoinfligidas por esa conflictividad social que genera una tasa mucho más alta que otras manifestaciones criminales que son necesarias e indispensables perseguirla, pero que también es necesario estudiar esos factores. Algunos datos sobre el trimestre reflejan, por ejemplo, que en la jerarquización de los delitos, cantidad de casos recibidos, violencia de género intrafamiliar y sexual, de ese trimestre es el 18% de los casos. En esas 3 jurisdicciones tomadas de muestra, seguida de los robos simples, golpes y heridas con un 9%. Y esos golpes y heridas que han generado 4.364 casos, recuerden que le dije que aproximadamente en los casos de herida todavía sube más, el 70% se producen en casos de conflictividad social. La amenaza simple
es un 6% en la muestra tomada. Entonces, el sistema de justicia, en más del 80%, se dedica a la resolución de los casos que genera la profunda crisis de convivencia. Tenemos un sistema de justicia profundamente impactado por la enorme cantidad de procesos que genera la crisis de convivencia. Pero si salimos de los casos de homicidio, violencia, República Dominicana, y vemos, por ejemplo, uno de los temas que preocupan a la sociedad, que son los robos. El 46% de los robos lo constituyen la sustracción de motocicleta. Y la motocicleta tiene algo especial. Tiene 3 indicadores importantes que a la hora de ver seguridad, entendiendo la seguridad vial, como dice la ONU, como parte de la seguridad, más del 73% de las muertes por accidentes de tránsito son por el uso de una motocicleta sin regla. Más del 80% de los atracos hay el uso de una motocicleta. Más del 92% de los vehículos que se roban son motocicletas. Entonces yo tengo 3 variables de seguridad profundamente impactadas por la motocicleta, que son las muertes de accidentes de tránsito, que la República Dominicana es uno de los países que más tiene en el mundo. La segunda variable, los atracos, el uso de la motocicleta en los atracos, y los atracos, cómo bien a ser sustraído. Y aquí comenzamos a impulsar, junto a la policía, las investigaciones focalizando los mercados criminales. No el caso a caso, porque estos son robos de mercados criminales. Quiere decir que tienen un destino más allá de que lo sustrae y toda una estructura. Entonces dijimos, vamos a ir sobre los mercados criminales. Tengo otras propuestas con relación a la regulación de los motores que no la haré en este foro. Puede que no sea tan popular, pero yo digo que si los motores te tienen tasa tan alta como en el tema, a nosotros nos preocupa mucho la criminalidad de la violencia y los indicadores de la violencia y la criminalidad, y eso está bien. Pero las muertes que generan los accidentes de tránsito triplican estas muertes. Y la seguridad vial no se puede ver como una cuestión separada a la seguridad ciudadana. Es un eje fundamental. Pero también nosotros tenemos los teléfonos. El teléfono es el bien que más se sustrae en la República Dominicana. Pero no solo es el teléfono como bien sustraído, son los casos de violencia en el robo asociado a la sustracción de un teléfono. Ese teléfono a su vez se utiliza para hacer llamadas estafadoras. El 98% de las llamadas estafadoras tienen un teléfono sustraído. Se utilizan para cometer actos propios del narcotráfico. Y se utilizan también para establecer operaciones asociadas
a cibercriminalidad. Con esto le hemos pedido a Indotel y a las telefónicas, hay que inhabilitar el email de los teléfonos sustraídos. Los mercados criminales funcionan como el mercado económico. Hay un bien que tiene una demanda. Y ese bien se vende en el mercado lícito, pero tiene un costo mucho más elevado. En el mercado ilícito el costo reduce. La demanda entonces se incrementa. Pero si ese bien no tiene uso, ¿qué va a pasar con la demanda? Se cae. Y eso es una decisión necesaria que tiene que tomarse desde la telefónica. Un joven profesional, hijo de un legislador de la línea de Montecristi, lo asesinaron para sustraerle su teléfono. Entonces yo tengo que, asociado al indicador de los robos de los teléfonos, yo tengo violencia. Y una violencia, que lo digo en una diapositiva más adelante, excede el fin buscado. Porque tres personas armadas para quitarle un teléfono a un joven no necesitan asesinarlo. Nosotros no somos uno de los países que tienen más robo en la región. Pero nuestro robo, si tienen niveles de violencia que no tienen en otros países. Y vuelve a variar y la retoma a correlacionarse. Una sociedad que es violenta en un robo de vehículo, ¿qué pasa cuando va a los robos? También es violenta. No solo vemos entonces esos robos violentos porque es necesaria la violencia para robar. No, es que el que lo comete viene de esa estructura social violenta. Y en todas las variables se materializa incluido el robo. Entonces, cuando analizamos el robo, también tengo que analizar la violencia. No puedo ver la violencia solo en los crímenes contra las personas, homicidio, sicariato y demás. La analizamos desde los robos. Pero otros, que es el tercero elemento más robado, reitero, recuerden lo que les dije con relación a los teléfonos. El teléfono va al mercado criminal y a su vez se utiliza como un medio para cometer otros delitos. Cibercrimen, llamada estafadora, distribución de droga, entre otros. Si logro controlar como Estado el inhabilitar los teléfonos de forma que no sea negocio robarlo, todas las variables de incidencia se me van a reducir, por lógica. Y uno de los robos que me decía un fiscal de otro país, ¿en serio ustedes tienen ese problema? Contadores y metales. Colocar un contador le sale al Estado Dominicano en aproximadamente $400. El que lo sustrae y lo vende en una metalera, por lo general lo compra entre 75 a 100 pesos. Yo le decía a alguien, magistrada, yo soy un comprador de buena fe, pero compró a las 2 de la mañana 2 sacos de contadores. Yo quisiera creerle, porque quiero creer en el ser humano, pero la evidencia no me deja. ¿De dónde usted cree que esta persona saca 2 sacos de contadores? Pero ahí pierde el Estado los $400, pero también el Estado pierde que mientras el contador está quitado, el consumo no se contabiliza y el ciudadano no fue él que lo sustrajo. Entonces,
La visión no debe ser perseguir solo al que sustrae el contador. Es el mercado. Y el mercado es quien lo compra. Es quien saca metales de República Dominicana. Ustedes vieron lo que pasó con una de las líneas del metro, que se sustrajeron unos cables que no solo es el costo económico que tenían, sino el atraso de la obra de varios meses por ese cableado. Entonces, ese tema del robo de los metales también necesitan un abordaje como mercado criminal para ese avance necesario que tenemos que hacer como país. Yo le prometí algo que no siempre los abogados lo podemos lograr, que no pasarme del tiempo. Pero otro de los factores que quería ver es, por ejemplo, la participación. Y no quiero darle un enfoque de género, pero son los datos. El 99% de las personas que participan en operaciones de narcotráfico y microtráfico son hombres. Entonces, el delito puede que esté anclado a construcciones culturales de dominio, que es importante que pueda verse en algún momento y analizarse en función de otros factores. Reitero, no entiendo ni soy de los que aseguran mujeres más honestas, hombres más deshonestos, pero el indicador es ese y es bueno y lo pongo sobre la mesa para analizarlo. La edad de riesgo letal general mayor, el pico, es de 18 a 44 años. Y en los feminicidios, la víctima de 18 a 29 años y el victimario de 30 a 44 años, que me siguen dando los datos, una franja importante de personas jóvenes. Y aquí viene la diapositiva que les decía de ese tránsito letal de la violencia instrumental a la expresiva, en la que se muestran niveles de violencia más allá del objetivo, que es el lucro económico. Entonces tendríamos que aseverar que hay un uso de la fuerza en el que el mínimo necesario para asegurar el bien material excede las manifestaciones propias de la violencia necesaria para, de acuerdo a los criterios de ese crimen. Hay un uso de fuerza desproporcionado frente al detonante original. Y ahí le ponía también, por ejemplo, aquel que por un roce de un vehículo amerita que haga varios disparos generando o causando una muerte. Es necesario también, entonces, compartirle la cronología y proximidad de ese riesgo. El domingo se muestra como el día de más casos en materia de conflictividad social y en materia de feminicidio también, estrechamente vinculado a alcohol y conflictividad social que surgen en espacios como lo que popularmente se han denominado teteos. Asimismo, es importante compartirle que muchos de estos casos que llegan y tienen al sistema con más de un 80% solo de estos casos,
de conflictividad social, el sistema históricamente no lo gestionó desde una solución alterna del conflicto. Entonces salían del sistema con un ganador y un perdedor, en lo que muchas veces se reproducen estos casos. Solo tocado tangencialmente, ¿qué pasa con uno de los factores también que causan niveles de violencia importantes y que impacta profundamente a República Dominicana, que es el tema del narcotráfico? Hace 10 años, quizá menos, los casos de narcotráfico estaban en las grandes ciudades: Santiago, Gran Santo Domingo, Distrito. ¿Qué ha ocurrido entonces? El narcotráfico en República Dominicana ha estado profundamente impactado por la situación geopolítica de la región. No suelo hablar del tema político por mi condición de Ministerio Público y diré solo que ha estado impactado por la situación política de algunos países de América del Sur. Y también la modernidad de los aeropuertos sacó el narcotráfico de las grandes ciudades y lo llevó a las costas. Entonces, los decomiso mayor lo vamos a encontrar: Pedernales, Baní, Bayahibe, todo lo que es la parte de las costas. Y aquí tenemos un desafío que en algún momento desde el sistema de justicia vamos a tener que replantearnos. Las infraestructuras locales están en condiciones de conocer estas macroestructuras de crimen organizado. Solo una interrogante. Ese narcotráfico también debemos verlo, entonces, no solo como parte del crimen organizado, sino cómo impacta el narcotráfico en la conflictividad social. ¿Qué correlación tienen? ¿Qué vinculación tiene un cargamento que sale del Valle del Cauca, llega a territorio dominicano? ¿Qué pasa con la droga que se queda? ¿Cómo llega a los barrios? Y por esta razón siempre digo, el microtráfico no se puede ver desvinculado del narcotráfico internacional. Es imposible porque están totalmente correlacionados. Pero tampoco podemos ver la violencia al margen de lo que genera el microtráfico. Entonces podemos decir que que se correlaciona narcotráfico internacional, microtráfico y violencia y conflictividad ciudadana. Convergen en ese punto. Y un tema que no quiero dejar de tratar, que es el tema de lo que denominamos la cadena de la corrupción. Y quiera Dios que pueda. Si alguien me pudiera ayudar, por favor. Ya. Ok. Que vamos a ver, ya están adelantado eso. Un poquito más. Ok, en esa cadena, un poquito atrás. Ahí. Muchas veces no pensamos que en el conflicto social donde Pedro Picapiedras mató a Pablo Mármol, hay crimen organizado y hay corrupción. Y dicen, eso es un caso de conflictividad social. Pero resulta que esa arma llegó por un puerto, donde quizás se pudo evadir los controles, pero es posible que alguien haya recibido un dinero en el puerto
para que el arma entre. Entonces ahí tenemos un caso de corrupción. Pero esa arma la mueve el crimen organizado. Las redes criminales que trafican armas a nivel internacional. Llega al mercado negro de la calle. Por ejemplo, ocupamos 3.687 armas en el 2025 y por eso ahora junto a la policía estamos diciendo, no solo es investigar el arma, es investigar la cadena de corrupción y crimen organizado que permitió que esa arma llegara a Pedro Picapiedra y en una discusión por un roce del vehículo mató a Pablo Mármol. ¿Cómo la corrupción, cuando entra en el puerto, tengo que investigarlo? La estructura de crimen organizado que la movilizó, el mercado negro que la colocó en la calle para que termine en el detonante de un conflicto social. ¿Qué hacer? Hay que desmitificar la seguridad. Pasar de esa interdicción, persecución, a crear una cultura de mediación comunitaria y una psicología social, desmontando una cultura de violencia para frenar ese aproximadamente 50% de hechos que se generan y con los hechos directos alcanzan cerca del 60%. Trabajarlo desde la sociedad, desde las academias, desde un cambio profundo de cultura. Hay que tecnificar las investigaciones y es algo que estamos haciendo con la policía, también con el apoyo del comisionado para la reforma. La respuesta a los mercados criminales no puede ser del caso a caso. Tiene que ser una respuesta estructural y enfocándolo como lo que son mercados criminales. Hay que establecer cuadrantes seguros y establecer protocolos reales de protección. Y tenemos que sentarnos y ver, queremos seguir generando 73,000 denuncias de violencia de género intrafamiliar. Y la integridad institucional. Sellar fronteras y puertos contra la corrupción para detener la filtración de drogas, de armas que llegan a los sectores vulnerables. Quise reducir lo más que pude, pero realmente este es un tema amplio, con múltiples variables, en lo que desde nuestro punto de vista en la República Dominicana es necesario verla y ver cuáles son esos delitos que hoy le he mostrado, cómo funciona el mercado criminal, qué pasa con la violencia de género, qué pasa con el narcotráfico, qué pasa con las armas, qué franja de ciudadanos nos está impactando esa criminalidad, que en términos generales son jóvenes, y cómo es necesario articular esfuerzos para crear ese pacto de Estado que nos permita desarrollar una agenda país, no gobierno, no partido, una agenda país, porque esto es una situación de vida, de calidad de vida, de desarrollo económico, de convivencia
pacífica de bienestar general de la sociedad dominicana. Quisiera finalmente agradecer al Listín Diario, a don Miguel, que siempre tan preocupado por temas tan relevantes para el país, y espero que este foro sea el inicio y esa semillita necesaria para articular ese gran pacto de Estado y que se pueda tener como sociedad la madurez necesaria para las diferencias, las ideologías políticas, ponerla en una mesa apartada y sentarnos a construir el modelo de sociedad que merece el pueblo dominicano. Muchísimas gracias.